Ya, el código tributario. Estos son los aspectos fundamentales. En la estructura del código, el ámbito de aplicación, la comparecencia, la actuación del servicio, la fiscalización tributaria, la infracción de delito. Todo esto tiene. ¿Ya? ¿Cuál es la estructura? Bueno, la fecha es de 1974. Como siempre, el Pinocho, a través de sus decretos leyes, Sí. crea, digamos, el código tributario. Está formado por 3 libros más un título preliminar y un título final. Eso es lo que tienes que saber. ¿Ya? Se crea a través del decreto ley 830 el 31 de diciembre de 1974. Pregunta de prueba. Está complejo comprender. Sí. Decreto ley 830, 31 de diciembre de 1974. Y entró en vigencia el año siguiente. El 1 de enero, entró en vigencia al toque. Te están llegando correos, man. Sí, no sé qué decía. No sé, no tengo idea. Y ahí están los 3 libros. Sí. Ya. El libro preliminar son los artículos del 1 al 8 Guater. Y hay normas sobre la aplicación espacial, la aplicación espacial, título preliminar, ¿te fijáis? Este es el libro, el título preliminar, ¿no? Disposiciones donde se aplican. Sí, pues eso es lo espacial. ¿Ya? Y material, las atribuciones del servicio, las notificaciones. Artículo 11. Claro. Disculpa. Y las definiciones de uso frecuente. Luego viene el libro primero, del 9 al 92, donde hay normas sobre la administración, fiscalización y pago. Del 9 al 28, normas generales, del título segundo, declaración y pago. Bueno, lo importante es que en el libro primero habla de la administración, fiscalización y pago. Exacto. Por lo menos tenéis que cachar que la declaración está en el 29, los pagos estaban del 37 al 40, los medios especiales de fiscalización del 59 al 92, el 59. ¿Te acordás de lo que hablaba el 59? Eso es lo Del que... 50. No, está el día pico. Súper lento. A veces se pone complejo buscar. A veces me resulta muy fácil buscar un artículo. Ahí está. Ahí está. Es la acción fiscalizatoria. Oh. El 59 habla de la acción fiscalizatoria. Ya. Ya. O sea, son los medios especiales de fiscalización. Luego de eso, el libro segundo, apremio, infracción y sanciones, del 93 para adelante. El libro tercero, competencia para conocer de los asuntos contenciosos tributarios. O sea, de ahí para adelante, habla ya de elementos contenciosos, ¿no? Procedimiento general de reclamaciones, el procedimiento especial. Aquí está, él dijo que estaba, no sé, por el procedimiento especial de reclamo de avalúo, el reclamo de vulneración de derechos fundamentales. Hay varios procedimientos que uno los pasa, pero solamente lo anunció. Procedimiento para la aplicación de sanciones y el cobro ejecutivo de la obligación está en el título quinto, del 168 al 199. La prescripción la vimos en el 200 al 202, que el 202 está derogado. El título final, que es el 203 al 207, normas de vigencia. Y termina el código. Si no es muy largo, es súper corto, ¿cachai? Tiene 4 artículos transitorios. Tiene 200 artículos, más que nada. Sí. Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación, la norma del Código Tributario y de normas supletorias. El artículo 1 dice que las disposiciones del Código se aplican exclusivamente a las materias de tributación fiscal interna. ¿Ya? Eso lo va a preguntar. De la competencia del Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Requisitos para aplicar normas del Código Tributario. Que la materia que se refiere es una materia de tributación fiscal interna. ¿Ya? No se aplican a los tributos
o sea, a la tributación externa. ¿Qué es la tributación externa? Todo lo que se tributa, eh, todo lo que se, todo aquello que llega del exterior y se tributa a través de la aduana. Ahí no tiene injerencia el servicio. Ya. Yo anoté más adelante una definición que dice el profe para que nos pueda ayudar, pero está más adelante parece. Pero lo importante ahí es que la tributación fiscal externa se refiere a todo el movimiento o traslado de mercadería por las fronteras del territorio Ya, nacional. ¿Cachai? Y que todo ese perfecto. movimiento involucre, digamos, una generación De tributo. claro, no sé cómo decirlo, de ingresos o para quien lo hace, ¿no? Se llama impuesto aduanero en todo caso. Exacto, son impuestos aduaneros. Está a cargo del Servicio Nacional de Aduana. Eso no lo ve el Ah, Código de Tributario, ¿ya? Que las materias sean de competencia del servicio. Hay impuestos internos que no son de competencia del servicio. Por ejemplo, la municipalidad. acá está, mira. Exacto, las patentes municipales, las Sí, bebidas, el expendio de bebidas alcohólicas, todo eso alcohólica. son por leyes especiales que se regulan a través de la ley de municipalidad. Impuestos externos se refiere cuando la generación del tributo, hay un tránsito de mercaderías por la frontera. En la generación del tributo hay un tránsito de mercaderías por la frontera. ¿Ya? Esa es como la definición. Ya, Sí, te la pregunto. En la generación del tributo. Eh, Ya, y aquí hay jurisprudencia administrativa, dice el Servicio de Impuesto Interno no tiene competencia para aclarar pronunciamiento de la dirección del trabajo, el servicio no tiene competencia para aclarar e interpretar el artículo 11 de la ley 18.634 para referirse a una materia aduanera, y así, ya hay varios. Eso lo leyó el profe, pero es con respecto a las normas. Se puede informar que usted que el servicio carece de facultades para fiscalizar, pronunciarse sobre la legalidad del cobro de referidos cargos por tratarse de una materia que escapa al marco legal. En este caso le preguntan que hay en un cargo de facturación. La empresa siempre cobran un cargo de facturación. ¿Ya? ya, Ese cargo de facturación no tiene nada que ver con un tributo. Sobre el particular, en respuesta a su consulta, puede indicarse usted que el cobro realizado por alguna empresa reflejado en las facturas como cargo de facturación puede corresponder al costo administrativo de emisión de documentos, el que en definitiva es traspasado al cliente de la empresa. Pasa a formar parte del precio del acto o contrato que se trate, y consecuentemente la base imponible del impuesto a las ventas y servicios que pueda afectar. Pero en ningún caso se trata de un tributo y menos de una franquicia impositiva, como señala en su presentación. Aplicación restrictiva de las normas. El artículo 4 nos dice que las normas del código solo rigen para la aplicación e interpretación del mismo y de las demás disposiciones legales relativas a las materias de tributación fiscal interna a las que se refiere el artículo 1. ¿Ya? O sea, estas normas se aplican restrictivamente solamente a esas materias. ya. ¿Ya? Las normas tributarias no pueden servir de base para la aplicación e interpretación de otras leyes distintas a las tributarias, salvo que se remitan de forma expresa. Las normas rigen restrictivamente a la aplicación de la tributación interna, fiscal interna. Pues. La aplicación supletoria. El artículo 2 dice, en lo no previsto por este código, las demás leyes tributarias se aplicarán las normas de derecho común contenidas en las leyes generales o especiales. ¿Cuáles son las normas de derecho común, Ricardo? La norma de derecho común, Se la preguntó a Luciano. Así como que te lo estoy preguntando a ti. las normas de derecho común son las que están establecidas en el Código Civil. Exacto, el código civil. Esa es la respuesta. Eh, Chucha, ¿dónde estoy? En lo relativo a las notificaciones, plazos de actuaciones judiciales, se aplica de manera supletoria el CPC, ¿no? El Código de Procedimiento Civil. En lo relativo a los libros de contabilidad y su valor probatorio, también se aplica la norma del Código de Comercio de manera supletoria. Y las normas de derecho común, que serían las normas del derecho civil. Que ya vimos la aplicación con respecto, por ejemplo, a los modos de extinguir la obligación, etc. ¿No? No Exacto. digamos referencia.
Aplicación, ¿cuándo entra en vigencia? ¿Cuál es el ámbito de aplicación? ¿No? El artículo 7 nos dice que la ley tributaria entra en vigencia siempre y cuando se publique y se inserte en el diario oficial, y la fecha se entenderá conocida, a esa fecha se entenderá conocida y será obligatoria para todos, ¿no? Sin embargo, la ley puede establecer reglas diferentes para su publicación. ¿Ya? Este es el artículo 7 del Código Civil. ¿Ya? Pero, ¿cuándo pueden establecer reglas diferentes? Por ejemplo, cuando difieren en el tiempo sus efectos, hacia el futuro. Se produce un Sí, espacio de de- temporalidad. claro. Y generalmente, como ese espacio se le llama vacancia legal, pero se soluciona a través de normas transitorias. ¿Ya? Eso es lo que dijo. Vigencia en materia tributaria. Ya, la regla general, el artículo 3, en general la ley modifica una norma impositiva, establezca nuevo impuesto suprimido uno existente, regirá desde el día primero del mes siguiente a su publicación. O sea, en materia tributaria, el artículo 3 del Código Tributario dice, el inciso primero, la ley que modifique una norma impositiva, o sea, la ley de base, la ley sustantiva, rige desde el día primero del mes siguiente. ¿Ya? En consecuencia, los hechos ocurridos a contar de dichas fechas estarán sujetos a la nueva disposición, a la nueva disposición. ¿Ya? Entonces, esto es el principio de retroactividad de la ley tributaria. O sea, la ley tributaria rige hacia el futuro desde el día primero del mes siguiente al de su publicación. ¿Ya? La norma aplica a situaciones que ocurren a partir de su entrada en vigencia, ¿no? Las sanciones ocurridas antes de la vigencia se rigen por la ley anterior, aunque las obligaciones deben cumplirse en la vigencia de la ley nueva. El principio de retroactividad de la ley tributaria, hay excepciones, ¿no? ¿Cuáles son las normas de infracciones y sanciones cuando dicha ley exime o aplica una menos rigurosa? Aquí es muy parecido al principio Al principio del Código Penal. indubio pro imputado, ¿sí? Es lo mismo. Sí. Cuando la ley nueva establece infracciones o sanciones o exime o exime a la conducta una menos rigurosa o le aplica una sanción menos rigurosa, en ese caso se aplica la ley anterior. Tratándose de normas sobre infracciones y sanciones, se aplicará la nueva ley a los hechos ocurridos antes de su vigencia cuando dicha ley exima de tales hechos a toda pena o les aplique una menos rigurosa. Con respecto a las leyes de impuestos anuales, también hay una excepción a la regla general. La regla general, ¿cuál es? Es que la norma tributaria, según el artículo 3 del Código Tributario, dice que rige para el día primero del mes siguiente al de su publicación, ¿no? Correcto. La excepción primera está constituida por las normas que tratan sobre infracciones y sanciones tributarias. En ese caso se aplica la ley antigua siempre y cuando exima los hechos de la pena o le aplica una pena menos rigurosa. También las leyes sobre impuestos anuales. Lee esta parte. La ley que modifique la tasa de los impuestos anuales o los elementos que sirven para determinar la base de ellos entrará en vigencia el día 1 de enero del mes del año siguiente al de su publicación, y los impuestos que deban pagarse a contar de esa fecha quedarán afectos a la ley nueva. Excepción Claro. 2. Acá hay una aplicación retroactiva de la ley. Leyes que modifican tasas de impuestos anuales, la nueva tasa entra en vigencia el día 1 de enero del año siguiente. Esta tasa está rigiendo hechos verificados con anterioridad a su publicación. Ya. Claro que está rigiendo hechos porque finalmente los hechos se verificaron el año anterior. ¿Ya? O sea, siempre las leyes sobre impuestos anuales tienen algún efecto retroactivo en el sentido de que, claro, rigen hechos que sucedieron antes, ¿ya? Pero la tasa se aplica de manera correcta al año siguiente, ¿ya? La ley que modifique la tasa del impuesto anual, los elementos que sirven para determinar la base de ellos, entrará en vigencia el día 1 de enero del año siguiente. Esa es la excepción, ¿no? Y hay una tercera excepción que dice que la tasa de interés moratorio será la que rija al momento del pago de la deuda a que ellos accedan, cualquiera que fuera la fecha en que hubieran ocurrido los hechos grabados. ¿Ya? Aquí hay una tercera excepción porque la tasa de interés moratorio
se aplica al momento del pago. Claro. No es que una vez verificado lo hecho, a esa tasa me voy a adecuar. No, pues la tasa puede cambiar. ¿Ya? Y ahí establece que cualquier fecha que hubiera ocurrido cuando Exacto, cobren el impuesto. Claro. exacto. Sí, ahí Esa está. es la tercera excepción. O sea, en relación a esto, lo que podemos decir es que la aplicación temporal del Código Tributario, según el artículo 3 del Código Tributario, dice en relación con que las normas tributarias rigen, las normas tributarias sustanciales rigen desde el día primero del mes siguiente, el principio de retroactividad. La excepción primera está dada por las infracciones o sanciones, ¿no? Porque tratándose de normas que son de infracciones y sanciones, y esta nueva ley exima de tales hechos toda pena o le aplica una menos rigurosa, y en ese sentido va a aplicarse retroactivamente. La segunda está con la ley de los impuestos anuales, porque estas leyes entran en vigencia el 1 de enero del año siguiente. Entonces están regulando hechos que ocurrieron el año anterior. Claro. Y en el caso del interés moratorio, lo mismo, ¿ya? La única diferencia es que el interés moratorio va adecuándose todos los días y se verificará al momento del pago. El artículo 24 de la ley de efecto retroactivo acá habla de la aplicación de las normas procesales tributarias, ¿ya? ¿Cuándo se aplican las normas procesales tributarias? Bueno, aquí se refiere al artículo 24 de la ley de la ley sobre efectos retroactivos de las leyes. Las leyes concernientes a la sustanciación o ritualidad de juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. O sea, rigen in actum, como decía la profe, ¿ya? Sí. Pero en los términos que hubiesen empezado a correr y las actuaciones o diligencias que se estuvieran iniciadas se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación. La excepción está dada por los plazos que ya empezaron a correr o las diligencias o actuaciones que ya empezaron a iniciarse. ¿Ya? Un ejemplo, por ejemplo, el término probatorio de 20 días se dicta, o sea, se inicia bajo el imperio de una ley y durante el término probatorio entra en vigencia otra ley nueva que aumenta el plazo a 30 días. Como dicho plazo ya estaba corriendo, se elige por la ley anterior. Exacto. Las leyes tributarias se aplican y rigen dentro del territorio nacional, ya lo sabemos, ya, y es el requisito de territorialidad, ¿no? El IVA requiere que el bien se encuentre en Chile, ¿no? Los servicios que se presten en Chile, la renta, que la fuente generadora de la renta se encuentre en Chile, ¿ya? Por ejemplo, si le pago a un español por un trabajo, en la medida que la fuente generadora esté en Chile, el español va a tener que, bueno, nosotros vamos a tener que actuar como un sujeto sustituto, un sujeto retenedor, un agente retenedor. Sí, sí, entiendo. La comparecencia, esto fueron las últimas clases. ¿Cómo se comparece ante el Servicio de Impuesto Interno? Bueno, el Servicio de Impuesto Interno, lo primero, ya habíamos hablado del artículo 1 de la ley orgánica del DFL número 7, que corresponde al Servicio de Impuesto Interno la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos y que se establecieran fiscales u otro carácter en que tenga interés el fisco y cuyo control no esté especialmente encomendado a una ley o autoridad diferente. El artículo número 2 de la ley dice también que el servicio depende del Ministerio de Hacienda y está constituido por la Dirección Nacional y su Dirección de Grandes Contribuyentes, ambas con sede en la capital de la República y por las direcciones regionales. El artículo 6 del Código Tributario dice que corresponde al servicio interno el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Estatuto Orgánico, el presente Código y las leyes, y en especial la aplicación y fiscalización administrativa de las disposiciones tributarias. En general, por tanto, también el cumplimiento de las obligaciones tributarias secundarias, ¿ya? O sea, le corresponde la aplicación, fiscalización y administrativa de las disposiciones tributarias y también de la obligación, tanto la obligación principal como la obligación secundaria. Entiendo en tanto que la obligación principal casi siempre la pretende la Tesorería General de la República. En cambio, o sea, esto es una opinión mía, en cambio las obligaciones tributarias y secundarias son perentorias del Servicio de Impuesto Interno. No están establecidas para otro No, órgano. el cobro es parte de la Tesorería General de la República. Lo que pasa es que Claro, el giro es la orden de pago. Entonces, hasta ahí llega la pega del Servicio de Impuesto Interno.
Claro, por hasta eso, emitir el giro de los impuestos a deuda. Y por ahí, claro, eso como te decís digo, tú, sí, no está bien, pero pues. entiendo que la obligación secundaria es intrínseca del servicio, no así el pago, que ellos solamente hasta el, como tú bien dices, hasta el giro O sea, podría ser la determinación completa del impuesto. Sí, es el procedimiento de liquidación, la liquidación que está establecida ahí, como lo habíamos visto, no sé si en el artículo 29 no era el artículo, ese es de 29 la, no recuerdo, a ver, revisemos el tiempo. o 24, 24, 24, ya, 24 me parece. claro, el 24. Y lo que está establecido acá es la forma en que se van a liquidar los impuestos, porque es que cómo yo voy a llegar a saber cómo determiné los impuestos, ¿cachai? ¿Cómo lo determino? La primera norma para determinar los impuestos es el mismo contribuyente, a través de una declaración, ¿no? La Claro, declaración de impuestos. De los impuestos sujetos a declaración, por cierto. Y de los otros impuestos, bueno, a través de la designación de la tasa, de la base imponible, de todas las leyes especiales que regulan los tributos, por ejemplo, la ley del IVA, ahí la renta. El órgano administrador de las sanciones, del procedimiento de fiscalización, de la determinación y de todo el procedimiento de control es el Servicio de Impuesto Interno, como decís tú. ya. Eso es todo. Pero ahí está, ¿ya? Y lo otro es que acá hay un oficio, dice cuáles están controladas, cuál están como, actuación del Servicio de Impuesto Interno no está regulada por él. Bueno, hay el Servicio de Impuesto Interno le compete la aplicación, interpretación, fiscalización de las normas contenidas en la ley sobre rentas municipales. No compete al servicio, ¿no? La ley sobre rentas municipales no le compete. ¿Ya? Ahí tiene un ejemplo de un impuesto interno que no le compete al servicio de impuesto interno. ¿Qué es la comparecencia? El acto es el acto por medio del cual una persona se presenta ante el juez o una autoridad pública con el propósito de: 1. Cualquier pretensión. 2. Hacerse parte de un negocio. 3. Contestado de virtuar un cargo. Y 4. Cumplir un llamamiento. El artículo 9 habla de la ¿A qué se, comparecencia. a qué se refiere el llamamiento que está en Cumplir un rojo? llamamiento, por ejemplo, una citación. Ah, ya, listo. Entonces, el artículo ahí de comparecencia es el 9. El Ya. artículo 9. Ese es el que hay que echar una mirada ahora. El artículo 9 dice: la comparecencia, actuación y notificaciones. Dice, toda persona natural, jurídica o que actúe por cuenta de un contribuyente deberá acreditar su representación. El mandato no tendrá otra formalidad la de constar por escrito. O sea, la regla general es que podría asistir ya sea representado o personalmente ante el servicio, ¿ya? Correcto. El servicio aceptará la representación sin que se acompañe o pruebe el título correspondiente, pero podrá exigir una ratificación del representado o la prueba del vínculo dentro del plazo de 10 días, bajo percibimiento de tenerse por no presentada la solicitud o por no practicada la actuación correspondiente. O sea, que Entonces, hay que tener un poder. Y no exige como poder simple. Hay interpretaciones que exigen poder simple, nada. sí, o sea, perfectamente si a alguien le preguntan, oye, ¿sabéis qué? Tengo que comparecer ante el Servicio de Impuesto Interno, podría hacerlo perfectamente a nombre de otra persona, ¿cachai? A través de un mandato, y la única formalidad es que consta por escrito, ¿ya? Como eso es como... Pero el tema es que igual el Servicio de Impuestos Internos podría exigir una ratificación, ¿no? Del representado, o sea, de ti, Sí, o una prueba del vínculo, ¿ya? Bajo percibimiento de no tenerse presentada la solicitud o no practicada la actuación correspondiente. Lo otro, la persona que actúe ante el servicio como administrador, representante o mandatario del contribuyente se entenderá autorizada para ser notificada a nombre de este mientras no haya constancia de extinción del título de la representación mediante el aviso dado conforme al artículo 68. Entonces, ¿qué es lo importante acá?
que la persona que está dando el poder debe decir, bueno, debe tener en cuenta que lo van a notificar, ¿cachai? Y lo van a notificar a él. En caso que él no siga con el cargo, tiene que decirlo. Tiene Claro. que haber una constancia, ¿cachai? Entonces, el artículo 68 dice eso. Revisémonos. Sí, ¿No? pero también yo me acuerdo que en este caso no solamente el contribuyente tenía que desestimar al mandatario, sino que el propio mandatario podría dar aviso al servicio. ¿Me equivoco, no? Sí, pues, ambos, a través de la carpeta tributaria. Pero lo que pasa es que la carpeta tributaria, el 68, bueno, regula la iniciación de actividad y todo, pero básicamente es la carpeta tributaria en general, ¿no? Entonces, yo sé que, por ejemplo, cuando tú te metías al servicio de impuesto interno, hay una opción que, bueno, te sale representar a una persona, la persona te da como un poder a través de la misma página que es escrito y lo representáis y listo, ¿cachai? El tema es que todo te lo notifican a ti, pues. Entonces tenéis que indicar a través de la carpeta tributaria cuando dejas de representar a alguien. Ya, Esa es la idea, porque si tú no lo indicas, eh, el representado va a quedar sin poderse notificar, pues. Y a claro. pesar de eso, le van a caer la sanción igual. Porque el artículo ahí dice que hay que indicar eso. Uy, ¿qué onda? Espérate, ahí está. En todo caso, un representante, que es lo que decís tú, o mandatario, podrá comunicar al servicio por escrito en la oficina del servicio que corresponda en su domicilio o en los lugares habilitados que determine el servicio mediante una resolución que se ha extinguido el mandato o sus facultades de representación, lo que deberá ser registrado por el servicio de manera tal que no se entenderá válida la notificación efectuada a dicho mandatario, ¿viste? Ya, El mandatario deberá acompañar los documentos que acrediten el término del mandato, si los hubiere, o bien una declaración simple del mandatario dando cuenta del término del mandato. Luego de la referida comunicación, el servicio realizará la notificación que proceden conforme al artículo 13 o 14 según corresponda. Y el 13 o 14 eh, regulan la notificación por, a ver, cédula por o cédula personalmente. Uno de los dos. en los domicilios. Domicilios. El 13 de los domicilios. Ya, ¿Ya? ¿Cuáles son los domicilios? La declaración. O sea, puedo por acá, ¿no? A cualquiera de estos domicilios, y el 14. Según corresponda al tipo de entidad, el gerente, administrador, presidente de dicha entidad es sin persona jurídica cuando haya sido debidamente informado del servicio complementario. Ya, ahí está, según corresponda. Si no es ninguna de esas personas, en el domicilio. ¿Ya? Y eso es la representación. Eso es la representación. Más que nada, la regla general es que podéis comparecer representado, ¿no? Y hay casos que son obligatorios comparecer personalmente, ¿no? En todos los demás puede asistir representado. ¿Cuáles son? ya. Cuando el contribuyente es notificado según el artículo 34. ¿Ya? Y ahí es bajo juramento, me parece, ¿no? No recuerdo, a ver, revisemos contigo. Están obligados a atestiguar bajo juramento, o sea, si a ti te llaman a comparecer a atestiguar bajo juramento sobre los puntos contenidos en una declaración, ya tenéis que asistir personalmente, Ya, ya es obligatorio. También cuando asiste en calidad de técnico o asesor, que está en el mismo 34, también es sí, obligatorio, ¿ya? Y también cuando se ha requerido declarar bajo juramento conforme al inciso 8 del artículo 60. Esto es para la aplicación, fiscalización o investigación del cumplimiento de leyes tributarias, se llame a declarar con respecto a terceras personas. O sea, cuando siempre hay una fiscalización en cumplimiento de las leyes tributarias y que es una declaración jurada, tienes que ir personalmente. ya. ¿Entendiste? Sí, La regla general de comparecencia es que se puede asistir representado. El mandato tiene que ser escrito,
no tiene que cumplir mayores formalidades, el mandatario se ve en la obligación de representar al mandante porque va a ser notificado. Él, a través de él va a ser notificado el mandante. Ahora, hay una posibilidad de dejar sin efecto esa notificación es cuando el mismo mandante va a las oficinas y avisa que se acompaña una resolución que se deja sin efecto el mandato. Eso es todo. Actuaciones del servicio. Dice, constituyen actuación del servicio todos aquellos actos o gestiones que realiza a través de sus funcionarios en el ejercicio de sus facultades que la ley le confiere, el Código Tributario y demás leyes positivas, ¿no? Estos están en la ley orgánica, ya ahí está. Y en el artículo 6, que es también el que corresponde, la fiscalización del servicio de impuesto interno y todo eso. Y ahí las actuaciones pueden ser administrativas y judiciales. ¿Cuáles son las actuaciones? Ya. Dice, controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Ya lo vimos. Esa es como la ley orgánica. Efectuar Sí, notificaciones, artículo también 11. lo veo. Practicar liquidaciones y giro. Lo vimbraje autorizar el timbraje de documentos. Revisar la contabilidad y otros sustentos. Contratar los datos proporcionados con los contribuyentes. Realizar clausura. Aplicar sanciones e infracciones tributarias. ¿Cuándo se pueden realizar las actuaciones? Bueno, las actuaciones se pueden realizar según el artículo 10 en días y horas hábiles, ¿no? A menos que por la naturaleza los actos fiscalizados deban realizarse en días u horas inhábiles. ¿Cuándo podrá realizarse en días u horas inhábiles? Eh, Cuando el negocio en cuestión fiscalizado funciona los fines de semana. Claro, cuando funcione de noche, una discoteca, Exacto. por ejemplo, o etcétera. Para los fines de lo dispuesto en este inciso, eso lo preguntó en la clase, se entenderá que son días hábiles los no feriados y las horas hábiles los que median entre las 8 y las 20 horas. O sea, los días hábiles son, bueno, los días administrativos hábiles, que él hizo una diferencia, son de lunes a viernes. Está bien. El sábado no se cuenta, ya, ni los feriados, ni el domingo que es feriado. Pero el caso jurisdiccional es de lunes a sábado. Esa es la diferencia que hizo él. ¿Ya? ¿Entendiste? Sí, sí, sí. Ya. ¿Cuál es la excepción a esto? Bueno, la notificación por correo electrónico. Si el contribuyente autoriza la notificación por correo electrónico, básicamente se puede hacer a cualquier hora. Si te llega un correo a las 5 de la mañana, te llega un correo a las 5 de la mañana. Estáis notificado. Sí. Así que por eso no hay que poner la del correo electrónico, porque es una mierda. No es muy buena. O sea, es buena en el sentido de que lo regular sería que todos miráramos el correo siempre, pero que te llegue un correo a las 5 de la mañana y después se pasen en cola a otros correos, puede Bueno, pasar. ahí le explicaba el caso de que ganó un contribuyente porque lo notificaron al correo y él no presentó como notificación válida el correo electrónico. Claro. Sí, pues lo que decía él, tiene razón. Ya. Salvo los plazos establecidos para los procedimientos judiciales o por disposición legal contrario. Todos los plazos de días establecidos en este código y demás leyes tributarias de competencia del servicio son de días hábiles, ¿ya? Entendiendo que son inhábiles los días sábado, domingo y festivo, ya es lo que te decía. Los plazos se computan desde el día siguiente a aquel en que se notifique o publique el acto al que se trate o produzca su estimación, pues lógico. Si me notifican hoy día, el plazo corre a partir de mañana. Sí. Si en el mes del vencimiento no hubiese equivalente al día del mes en el que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día de aquel mes. O sea, si el mes tiene 28 días y, no sé, y dice que expira el 30, se entiende que expira el 28. Cuando el último No, día... no, ¿O no no? quiere decir eso, no quiere decir eso. ¿Qué quiere Lo decir? que, lo que quiere decir es que si por ejemplo, la notificación dura 15 días y el último día es sábado, por ejemplo, tú tienes que computar como último día hábil el día viernes para como plazo fatal, porque no se entenderá que está ampliado al día siguiente hábil. Yo lo entiendo así. Ya, leámoslo, no, a ver, ¿este de acá o Sí, este de acá?
Le dice, los plazos se computan desde el día siguiente a aquel en que se notifica, ya lo vimos. Listo, eso está claro. ¿Ya? O publicación del acto que se trate o produzca la estimación o desestimación en virtud del silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiera equivalente al día del mes en que comienza el cómputo, se entenderá el plazo expira hasta el último día de aquel mes. Pero del día hábil. Sí, por eso dice, ¿Sí ve? si el vencimiento al día del mes en que comienza el cómputo, se entenderá el plazo que expira, sí te entiendo, al día siguiente, sí tienes razón. Sí, pues si es día hábil. Ya. Se da a entender que es día hábil. Cuando el último día en un plazo de mes o de año sea inhábil, este se entenderá prorrogado el primer día del hábil siguiente. Ah, no, ahí está la explicación. Es lo que estamos diciendo más o menos. Pero Sí, lo no, pero importante, no, yo lo dije al revés. Es por la interpretación de la lectura anterior, lo claro, había entendido al revés. Pero no, aquí lo dice clarito. Si el último día, si el último día del cómputo es día inhábil, se entenderá que se prorroga hasta el el primer primer día hábil día hábil siguiente. de la semana siguiente. Claro. Las presentaciones que deba hacerse el contribuyente que pendan de un plazo fatal podrán ser entregadas hasta las 24 horas del día del plazo respectivo en el domicilio de un funcionario habilitado especialmente al efecto. Para tales fines, los domicilios se encontrarán expuestos al público en un sitio destacado de la oficina institucional. Ya. Vamos a hablar de tiempo. Ya. Esto ya lo leímos. Oye, me llegan correos, todo el rato. Ya, sorry. Ya. Oh, ¿qué onda? Estoy... Ah, y ahí el de una película, weón. Parece que esta nota dice. Película, El desastre financiero. Por la crisis subprime, una cosa así. Bueno. La notificación, pues. Ya cachamos la hora y los días hábiles. Sí, La notificación son actuaciones que tienen por objeto poner en conocimiento al contribuyente una determinada actuación o resolución del servicio. Las notificaciones, acá dice, ¿tiene validez un acto que ha sido notificado? ¿Qué crees sí. tú? Que no ha sido notificado. Ah, no, no tiene validez. Yo puedo alegar que no, yo puedo alegarlo. Alegar la nulidad de la notificación. Claro, Exacto, porque no se verificó en la forma legal. Las actuaciones de servicio requieren ser puestas en conocimiento del contribuyente y solo producen efecto en virtud de la notificación efectuada conforme a la ley. La resolución del servicio produce su efecto una vez verificada la notificación. Los plazos comienzan a correr para los destinatarios del acto respectivo desde el día siguiente a la notificación. Bueno, no en todos los casos. En el caso de carta certificado, después de 3 días después del envío. exacto. Clase de notificación, la personal, la por cédula, la carta certificada, por aviso simple, por correo electrónico, por aviso en la página web. El artículo 11 dice, toda notificación que el servicio deba practicar será personalmente, por cédula o por carta certificada dirigida al domicilio del interesado, salvo una disposición legal expresa que ordene una forma específica de notificación o el contribuyente solicita expresamente acepte ser notificado por correo electrónico. En cuyo caso el servicio deberá informar al contribuyente claramente los efectos de su aceptación, indicando expresamente que es voluntario informar al correo electrónico al servicio y aceptar las notificaciones prestadas. La regla general es esa: personal, cédula por carta certificada. La excepción es si el contribuyente lo requiere o si hay una norma especial, ¿no? Aquí está lo que decís tú, pues el punto de prueba fue la efectividad de que el cliente solicitó la notificación por correo electrónico, en caso de que se Claro. debata ese tema. Dice el artículo 11, inciso segundo, independiente de la forma en que se deba efectuarse la notificación, y salvo que corresponda practicarla por correo electrónico, el servicio deberá además remitir copia de la misma al correo electrónico del contribuyente, ¿no?, que conste en su registro y comunicársela por medio de otros, medio electrónico. El envío de esta copia solo constituirá un aviso y no una notificación, por lo que la omisión o cualquier defecto contenido en el aviso por correo electrónico no viciará la notificación. ¿Ya? Entonces, siempre va el correo. Pero si no va por algún error, no vicia la notificación. Eso es todo, ¿no? Uh-huh.
Ya, el artículo 11, bueno, dice, el inciso tercero dice que la carta certificada mencionada en el inciso primero podrá ser entregada por el funcionario de correos que corresponda en el domicilio del notificado a cualquier persona adulta que se encuentre en él, debiendo esta firmar el recibo respectivo. El inciso cuarto dice, no obstante, si existiese domicilio postal, la carta certificada deberá ser remitida a la casilla o apartado postal en la oficina de correos que el contribuyente haya fijado como tal. En este caso, el funcionario de correos deberá entregar la carta al interesado o al que esté mandatado para retirar la correspondencia, debiendo firmar el recibo correspondiente. Inciso quinto, si el funcionario de correo no encontrare en el domicilio al notificado, que es lo que produce la ampliación, o estos negaran recibir la carta en el plazo de 15 días contados de su envío, se dejará constancia del hecho en una carta bajo la firma y se amplía el plazo de prescripción en 3 meses. Las notificaciones por carta certificada en los plazos empezarán a correr 3 días después de su envío, lo que habíamos visto. Actuación en el servicio, dice, notificaciones. Las resoluciones que modifiquen los avalúos o contribuciones de bienes raíces podrán ser notificadas mediante el envío de un aviso postal simple. Bueno, aquí está la otra forma de notificación, pero el profe la metió igual, ¿ya? En general, el aviso simple, dirigido a la propiedad. Dice, estos avisos pueden ser confeccionados por medio mecánico y carecer de timbre de firma. Bueno, el profesor decía que cómo va a darse un aviso postal de cambio de contribución o de avalúo sin timbre ni firma. Es un medio de notificación, no ponen conocimiento, porque él decía Pero ¿qué más que pasa si una notificación, más que una notificación es un aviso, esa cuestión. pero es que Ah, tú perfectamente podrías alegar que las contribuciones que sean, no sé, te están cobrando, nunca te avisaron, nunca te avisaron de que aumentaron. Bueno, tú la seguís pagando nomás. Claro, la seguís pagando, pero no te avisaron que se aumentaron. Es un claro. aviso, te tiene que haber un conocimiento de que se aumentó. Yo creo que más que nada es eso. ¿Dónde se deben efectuar? Ya habíamos visto que el 13 era los domicilios. Ya, para los efectos de las notificaciones tendrá como domicilio el que indique el contribuyente en su declaración de iniciación de actividades, o el que indique el interesado en su presentación o actuación de que se trate, o el que conste en la última declaración del impuesto respectiva. ¿Ya? Entonces ahí está el rango. El primero es declaración de actividades, el segundo el que declare él, y el tercero la última declaración de impuestos. Correcto. El contribuyente podrá fijar también un domicilio postal, que es la casilla postal. El inciso tercero dice que, a falta de los domicilios señalados en los incisos anteriores, las notificaciones por cédula o por carta certificada podrán practicarse en la habitación del contribuyente o de su representante o en los lugares donde ejerce su actividad. Entonces aquí se notifica también otros lugares que son domicilios, ¿no? Y es la habitación o el lugar de trabajo. Y también el inciso cuarto dice que el servicio podrá notificar a través de su página web al contribuyente que no concurra o no fuera habido en el domicilio o domicilio declarado. Pero acá hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? ¿Cuál es el requisito? Cuando en un mismo proceso de fiscalización se haya efectuado al menos 2 intentos de notificación. O sea, tienen que haber 2 intentos de notificación, ¿no es cierto?, sin resultado. Ya, estas notificaciones personal, por cédula, eh, por carta certificada. ¿Cachai? Acá es donde hay un lapso de tiempo que debe transcurrir. No me acuerdo. Claro, pues, para realizar este tipo de notificación tiene que haber concurrido, ¿no es cierto?, 2 notificaciones mediante un tiempo de 15 días entre cada una, Ah, ¿no es 15 días, cierto? ya. Sí, Pero ya. la notificación, en este caso, para procederla, se hace a través del sitio personal del contribuyente disponible en la página web y comprenderá una imagen digital de la notificación y actuación respectiva. El jefe de la oficina dispondrá además, mediante resolución, la publicación de un resumen de la actuación por contribuyente o grupos de ellos. O sea, en definitiva, la primera regla general habíamos dicho que se notifica personal, por cédula o por carta certificada. Luego vemos el domicilio. Bueno, el domicilio ya habíamos visto que es el que señale en la iniciación de actividades, el que señalare el mismo o el que señalare en el último pago de impuestos, ¿no? Si no hay más de eso, bueno, donde pernocte o en su trabajo, ¿no? O donde ejerce la actividad.
Esos son los Claro. domicilios. A falta de eso, podría notificarse en un lugar público. ¿Ya? Podría notificarse en lugares personalmente, sí, en cualquier lugar de acceso público. Lógico que sí. En la calle, por ejemplo. ¿Se podría notificar a alguien en la calle? Siempre que sea acceso público, sí, por supuesto. Se podría notificar. Eso lo aprendimos en procesal. Claro, por eso se aplican normas supletoriamente del Código Procesal. Sí. Y luego está la última opción, la página web. ¿Ya? Luego, las clases de notificación. La notificación personal es la más perfecta, entregando copia íntegra de la resolución o el documento que puedan ser puestos en su conocimiento, ya lo vimos. Vimos cuándo se tiene que practicar, horas y días hábiles. Eso es lo bueno de la notificación personal. Eh, ¿Qué más? Ya lo vimos. ¿Quién tiene que hacer la notificación personal? Bueno, eso lo soluciona la ley orgánica y el artículo 86. Dice que los funcionarios del servicio nominativa expresamente autorizados por el director tendrán el carácter de ministro de fe, ¿no? Entonces ahí el profe dijo que se puede alegar el incidente de la notificación también pidiendo que se acompañe la nómina, ¿no es cierto?, de estos ministros de fe, porque puede ser que te notifique un weón que no trabaja no es fiscalizador, pues. Claro, puede que sea una persona de labores administrativas y te manden. Exacto. Entonces, si es así, se puede pedir la nulidad de esa notificación y consecuentemente la nulidad del procedimiento de fiscalización. Y además, La ampliación, ganarse los ga- plazos ganarse los la plazos de prescripción, prescripción. pues. Sí, sí, Ya. está claro. Clase de notificación. Ya lo vimos, la personal, el artículo 161 número 1 y el 165 número 2. Dice, en estos casos se exige, ya lo habíamos visto, o sea, no lo habíamos visto en el sentido me confundí con la comparecencia personal, pero son casos en que la ley exige también notificación personal. Dice, las sanciones por infracción serán aplicadas por el Tribunal Tributario Aduanero previo cumplimiento de los trámites que a continuación se indica. 1. En conocimiento de haberse cometido una infracción levantada por acta del funcionario competente del servicio, quien notificará al imputado personalmente por cédula. O sea, esa notificación de haber cometido una infracción tributaria se notifica personal. ¿Ya? ¿Cuál más? La del 165 número 2. Las denuncias por infracciones sancionadas en los números 1, artículo 27, en la primera parte del inciso cuarto del artículo 62, se someterán al procedimiento que a continuación se señala. En los casos que se refieren a los números 1 del inciso segundo, las infracciones serán notificadas personalmente, por cédula, por los funcionarios. O sea, todos los casos del número 1, de incisos, en los casos que se refieren, no, del artículo 97, habría que irse al artículo 97 que contiene las sanciones. Todavía sigue lloviendo. Sí, ¿no? Llueve canterito. Ya, el artículo 97 habíamos visto que contiene las infracciones. Algunas de estas se notifican personalmente. ¿Cuáles son? Bueno, la primera parte del inciso cuarto. No, eso no, perdón. Chucha. En los números 1 del artículo 97. El retardo, omisión de la presentación de declaración de informe, solicitud de inscripción, estas tienen una sanción, ¿no es cierto? Que es una multa que está acá. Sí, Esas se notifican personalmente. ya, perfecto. ¿Ya? Y hay otros casos que señala en la primera parte el inciso cuarto del artículo 62 ter. Ahí, bueno, los tendríamos que ir, pero no los revisó. Yo me acuerdo que no los revisó. Pero tiene que ser, revisémoslo nosotros para no quedarnos con la duda. Sí, 62 ter. ¿Sí? número 4. Oh.
62.3. Inciso primero, en la primera parte del inciso cuarto. La primera parte del inciso cuarto. Las instituciones financieras deberán entregar al Servicio de Impuesto Interno la información indicada en el inciso anterior. No. Aquí está. El incumplimiento de la obligación de ejecutar los procedimientos de revisión e identificación de cuentas financieras, de entregar la información del servicio de manera oportuna y completa y de mantener el registro señalado en el artículo de la institución financiera será sancionado con una multa de una unidad tributaria por cada cuenta respecto. Con toda la multa, esta multa tiene que ser notificada personalmente. Esta Ya, multa. correcto. La multa que se dé a instituciones financieras que no presenten información. Ahora la notificación por cédula. Léela tú. ¿Aumenta el tamaño de la letra, Franco? Sorry. Ahí sí. Aquella que se efectúa entregando en el domicilio del notificado una cédula que contenga copia íntegra de la resolución o actuación de que se trata, con todos los datos necesarios para su acertada inteligencia. El ministro de Fe debe entregar la cédula a cualquier persona adulta en el domicilio del notificado. De ser así, debe requerir de esta su nombre completo, edad, profesión u oficio. Si esta persona se niega a entregar esa información, el ministro de Fe debe dejar constancia de tal situación. Si no se entrega a persona adulta, debe dejar cédula en el domicilio y enviar un aviso al notificado, comunicando el hecho de la notificación por cédula, y al igual que la notificación personal, se debe dejar constancia y certificar el hecho de haber entregado la cédula a persona adulta identificada en esta. En este caso, de no encontrarse persona adulta, debe indicar que dejó la notificación en el domicilio y que dejó comunicación dejando fecha y hora y día que se dejó a persona adulta cuando se envía la comunicación. Bueno, a diferencia de la notificación personal, por cédula, cualquier persona mayor de 18 años podría recibirla. En caso de que se niegue a recibir esta, el ministro de Fe dejará la actuación escrita mediante la página y notificará mediante la página al contribuyente de que se dejó en su domicilio la notificación. Ya. Ya, entonces la notificación por cédula. ¿Cuándo opera? Bueno, opera también en algunos casos en conocimiento de haberse cometido una infracción que se levantará un acta por el funcionario competente, quien se le notificará al imputado personalmente por cédula. ¿Ya? Muy parecido al caso primero, si te fijáis, 161 número 1, es lo mismo. Y el 165 número 2, que es lo mismo. En los casos que se refiere al número 1, infracciones serán notificadas personalmente por cédula. Siempre utiliza personalmente por cédula. Luego de estos está la notificación por carta certificada, la vamos a pasar rapidita, pero el que efectúa dirigiendo al domicilio del contribuyente una carta certificada que contiene la resolución o actuación del servicio. Se perfecciona con la entrega, ¿no?, del funcionario de correo a cualquier persona adulta, como en la de cédula, que se encuentre en el lugar de la notificación. Persona que recibe la carta de firmar el recibo. Si hay domicilio postal, se deja en el domicilio postal. ¿Ya? Hay que esperar 15 días, bla, 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 y después el tema de que si no reciben o si se niegan la persona adulta o no habiendo encontrado una persona adulta, se deja constancia del hecho en la misma carta y dejarla en la oficina postal si es que hay, si no, con la firma del jefe de la oficina de correo, devolverla al servicio de impuesto interno y ahí se amplía el plazo. Lo anterior permite al servicio de impuestos internos ampliar o tomar medidas para notificar de otra forma. Notificación por aviso simple, la habíamos visto a propósito de las resoluciones que modifican la avalúo y bienes raíces, no lo vamos a meter acá, pero aquí se tiene en duda el tema de que los actos administrativos tienen que ser suscritos por funcionarios públicos y esto no está suscrito por nadie ni tampoco tiene ninguna firma. Notificación por el diario oficial, cuando se da, la notificación es la que se efectúa mediante la publicación de un aviso por una vez en el diario oficial. Bueno, acá se cumplen
con dos condiciones específicas para que se dé esta notificación, que sea de carácter general, ¿ya? Por un mismo hecho, y que tal notificación sea necesaria para el efecto de que los contribuyentes ajusten sus conductas tributarias. En consecuencia, las actuaciones que deben publicarse en el diario oficial son aquellas que ponen términos generales, permiten orientar e instruir a los contribuyentes respecto a actuaciones administrativas que ellos deben observar para un mejor cumplimiento. ¿Cuándo procede? Bueno, el artículo 15 dice que las notificaciones por aviso y las resoluciones o los avisos relativos a las actuaciones de carácter general que deban publicarse se insertarán por una vez en el diario oficial. Se insertarán por una vez, ¿ya? Antes no era así, antes se ponía completo, dijo el profe, y salía mucho gasto. Sí, me acuerdo. El artículo 26 dice no procederá el cobro con efecto retroactivo cuando el contribuyente se haya ajustado. Bueno, aquí hay algo importante. ¿Qué es lo importante? Es que dice que no se procede al cobro con efecto retroactivo cuando el contribuyente se haya ajustado de buena fe a una determinada interpretación de las leyes tributarias sustentadas por la dirección o las direcciones regionales, ¿no? En los circulares, dictámenes, informes u otros documentos oficiales destinados a impartir instrucciones a los funcionarios del servicio o a ser conocidos por los contribuyentes. Ya sabemos que estas instrucciones, circulares, perdón, o dictámenes o informes no son obligatorios para el contribuyente, son obligatorios para los funcionarios, pero el contribuyente podría adecuar su conducta de buena fe a esta interpretación, ¿no? Si así lo hace, ¿no? Puede verse eximido de la aplicación de sanciones por no ajustar su conducta a la nueva, o que se adhirió de buena fe. Pero en caso de que la circular de dictamen y demás documentos mencionados en el inciso primero se modifiquen, se presume de derecho que el contribuyente los conoce desde que son publicados conforme al artículo 15, que es el artículo por el diario oficial. O sea, a las finales nos damos toda esta vuelta diciendo que ¿qué notificaciones más por el diario oficial se publican? Bueno, aquellas notificaciones, o sea, perdón, aquellas modificaciones a las circulares, ¿no? A los dictámenes y demás documentos mencionados. Esos se publican por el diario oficial para modificarlos, precisamente para que se presuma de derecho que en el cambio el contribuyente las conoce. ¿Cuándo procede? Se corresponde al Servicio de Impuesto Interno dentro de las facultades. Bueno, ahí el director del Servicio de Impuesto Interno puede ordenar la publicación de notificación por aviso. Y eso, ¿ya? De cualquier resolución, de orden general o particular. Acá hay una circular, dice materia que imparte. Bueno, lo que habíamos visto, ¿ya? Sobre publicar el extracto. Bueno, antes no se publicaba el extracto y acá dice que dentro de las facultades, bla, 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 se debe publicar una íntegra en el diario oficial. Ahora ya no es así. Ahora se debe publicar un extracto por cuenta y por cargo del peticionario, ¿sí? En relación a la fecha de vigencia de la resolución particular dictada, esta será a contar del día 1 del mes siguiente. El artículo 43 dice, léelo tú. La Dirección Regional estará obligada a comunicar con un mes de anticipación, a lo menos a la fecha inicial del periodo de pago del impuesto territorial, la circunstancia de haberse modificado la tasa o de haberse alterado el avalúo por reajustes automáticos. La comunicación se hará mediante la publicación de 3 avisos, a lo menos en los periódicos de mayor circulación de la ciudad. Obedecerá a la provincia respectiva, debiendo indicarse en el aviso el porcentaje o monto en que dicha contribución se haya modificado. Proceso de avalúo automático en caso de que la modificación de la tasa esté obligada a comunicar, un mes de anticipación, 3 avisos en periódico de mayor circulación, debiendo indicar el porcentaje del cambio. Esto yo lo he visto. Esto yo lo he visto. Lo he visto en el diario. Generalmente el Servicio de Impuestos Internos procede a un proceso, ¿no?, de cambio de avalúo automático. Y lo informa por diarios de mayor circulación, ¿no?, de la ciudad. Sí. Esta es la notificación por el diario oficial y esta es la notificación por aviso en el diario. Un ejemplo del aviso en el diario es el artículo 43, ¿ya? Que cambiamos así de repente, no lo dijimos, pero en esta hasta aquí llegaba en el diario oficial, ¿no? ¿Y cuál era el diario oficial? Todos los circulares, dictámenes que modifiquen, ¿no?, interpretaciones de carácter general.
o todas las informaciones de carácter general para que actualicen su comportamiento con el servicio, Claro. para el público en general. Ahora, la notificación por el correo bueno, la notificación por aviso en el diario era el 43 nomás, el tema de los avalúos automáticos. La notificación por correo, No, eso ya pásala nomás. por correo electrónico, bueno, ahí lo importante es que tiene que ser manifestado por el contribuyente, ¿no? Sí. Los efectos que producen desde que se envía. Ya. El artículo 11 bis es el que maneja eso. Dice, las notificaciones por correo electrónico podrán efectuarse en día y hora inhábil, entendiendo efectuadas para este efecto la fecha del envío del mismo. El correo contendrá una transcripción de la actuación del servicio, incluyendo los datos necesarios para su aceptada inteligencia, y será remitido a la dirección electrónica que indique el contribuyente. ¿Ya? Dice, cualquier circunstancia ajena al servicio no anula la notificación. ¿Ya? Con excepción que se acredite que no se recibió por caso fortuito o fuerza mayor. O sea, acá el caso fortuito aplica. ¿Ya? El 11 ter es la notificación por la página web, ya lo habíamos revisado, pero en los casos excepcionales se puede notificar por la vía web, ¿no? Y en esos casos, ¿no? Hay que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Dice, Ahí es salvo... donde se aplica una transcripción íntegra de la actuación, ¿no? Sí. Dice, el servicio podrá efectuar determinadas notificaciones mediante su publicación en el sitio personal del contribuyente, salvo los casos señalados en el inciso cuarto del artículo 3º. Para que proceda esta notificación, ¿cuáles son estos? El inciso cuarto del artículo 13. ¿Sabéis cuáles son esos? No. La victoria está ahí. Parece que está en prueba. Bien. La victoria. Dice, el servicio podrá notificar a través... Aquí está. El servicio podrá notificar a través de la página web, que es el caso que habíamos visto, cuando no es sabido en los domicilios declarados. Ahí puede notificar y dándose las condiciones de haber sido 2 avisos de a lo menos 15 días corridos entre cada uno. Ahí sí. Se puede notificar por la página web. Para que proceda esta notificación se requiere la autorización expresa del contribuyente, quien podrá dejarla sin efecto en cualquier momento, indicando domicilio y dirección válida en el correo electrónico para posterior notificación. El servicio deberá adoptar los recuerdos necesarios para que el contribuyente acepte de modo informado este tipo de notificación y sus consecuencias. ¿Ya? Y ahí se hace una publicación de la transcripción íntegra de la resolución. Todo, completo, no es un extracto, todo. La mera falta de ingreso del contribuyente al sitio personal no afecta la validez de la notificación. Aquí está lo que habíamos visto, el tema de las notificaciones. Sí. Ya, y eso sería todo por ahora. Por hoy. Aquí termina ya nuestra transmisión y a las 5 nos vemos. Nos vemos todos los días. Ya, cuídate, chao. Igual tú. Chao, chao.